Hacer esta actividad con nosotros. Qué padre que nos acompañen desde Chihuahua, Guadalajara, el Estado de México, Sonora, creo que hasta había Argentina. Muchas gracias por participar en esta actividad con nosotros. Vamos a pasar a nuestra primera conferencia magistral del día y les voy a presentar a nuestra ponente. Ella es Marion Reimers, es periodista y activista. Desde 2006 ha cubierto eventos mundiales para la cadena Fox Sports, tales como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y finales de la Liga MX Femenil, entre otros. Fungió como columnista del New York Times en español. Estudió la maestría en periodismo por el diario La Nación de Argentina, país en el que recibió el premio a Revelación Femenina del Periodismo Deportivo. Y en México fue acreedora a la Medalla al Mérito en las Comunicaciones y el Periodismo. Es la primera mexicana en haber sido nominada a un Sports Emmy y fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Es la primera mujer en la historia en comentar una final de la UEFA Champions League y es fundadora y presidenta de Versus, una ONG que trabaja por la igualdad de género en el deporte y el periodismo. Muchas gracias, Marion, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu ponencia. Muchísimas gracias, muchas gracias también a Grupo México y a todos ustedes que nos acompañan de lugares tan diversos, de rincones tan maravillosos. Y bueno, acá con la particularidad que nuevamente significa saludarnos en estos espacios de esta manera, evidentemente pues también abierta a sus preguntas. Y para platicarles un poco de lo que hemos hecho en Versus y de cómo surgió este proyecto, es la verdad una historia que me parece interesante y que para muchos sigue siendo a veces curioso o atípico, ¿no? Me preguntan, oye, ¿por qué una ONG que trabaja en periodismo deportivo? Es como una cosa muy específica. Y yo lo que he notado es que es todo lo contrario, porque el deporte es una parte sustancial de nuestras vidas y el deporte es una parte sustancial de la vida pública. Y es muy interesante que, bueno, como muchos grupos históricamente vulnerados, las mujeres también hemos sido históricamente circunscritas a ciertos roles y a ciertos estigmas. Y estos particularmente tienen que ver con la vida doméstica. No digo la vida privada, porque hay estudios muy interesantes que hablan de que las mujeres tenemos una vida doméstica, pero muy poca vida privada. ¿Por qué? Porque entre cuidar a los hijos, estar haciéndonos cargo del hogar, todas estas tareas que en teoría tenemos que ejecutar y que se nos ha dicho que son exclusivas de nosotras, es muy difícil tener una vida privada. Entonces, por eso utilizo el término vida doméstica. Y el deporte es una parte sustancial de la vida pública, forma parte del discurso mitológico, forma parte de nuestra sensación de orgullo nacional, forma parte de nuestra identidad. No es lo mismo irle a la América, con todo el saludo a las Águilas del América, que irle a los Pumas, ¿no? O irle a Cruz Azul. Son identidades distintas y eso forma parte de un discurso público muy importante, muy transversal. Y en ese sentido, las mujeres hemos sido aisladas de esa parte del discurso históricamente. Lo que empecé a notar cuando fundamos esta ONG es que tenemos poco conocimiento de cuáles son las circunstancias en las que las mujeres nos desenvolvemos en el periodismo deportivo. Es decir, ¿cuánto ganamos? ¿Cómo vivimos? ¿Hay un nivel de deserción alto o no hay un nivel de deserción alto? Y repito, el deporte es un caballo de Troya. Últimamente muchas más personas ven un programa de análisis deportivo que un programa de análisis político. Y cuando empezamos a notar el discurso que se detenta en estos espacios, nos damos cuenta de que tal vez no estamos utilizando esa herramienta y ese vehículo de la mejor manera, porque la representación que existe en esos programas, esos espacios,
espacios en los partidos de fútbol, nos habla de un rol dominante que es el del hombre blanco, cisgénero, heterosexual, probablemente católico, de una cierta edad. Y no es que yo tenga nada en contra de esas cosas, pero creo que no representan la diversidad de nuestra sociedad el ver este modelo repetido ad infinitum. Y eso moldea la manera en la que pensamos y percibimos el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres nos insertamos en esos espacios? Hay un rechazo muy profundo, hay una idea de que nosotras no tenemos que estar ahí, que nosotras no tenemos que detentar el discurso público, que nosotras, por el simple hecho de ser mujeres, no tenemos derecho a opinar sobre un juego de estrategia simple en el que participan 22 otras personas persiguiendo una pelota. Llamen al semanario de lo insólito. Yo creo que no hace falta, sino que simplemente hemos construido una idea de lo que tiene que ser. Y desde Versus, esa es justamente también nuestra tarea, ¿no? El analizar por qué existen estos preconceptos y cómo podemos ir en contra de ellos, porque además de la participación en el discurso deportivo, las mujeres que practican deporte en México somos las menos. Y no hablo de hacer ejercicio, que es subirse a una escaladora desde los 14 años, lo cual a mí me parece la versión moderna de la tortura del agua, porque ¿quién se quiere subir a una escaladora? Lo divertido para mí es practicar deporte, es escalar, es salir a jugar con una raqueta, es poder jugar básquetbol, es practicar natación, atletismo, deportes individuales o de conjunto, diversas actividades que significan para nosotros una sublevación personal, que significa un vínculo con nuestro cuerpo. Y generalmente las mujeres no tenemos esa relación con nuestro cuerpo, sino que practicamos. Es más, no practicamos deporte, voy a utilizar el término que dije hace rato, hacemos ejercicio para satisfacer una mirada masculina. Y eso históricamente se nos ha impregnado en la cabeza. Y es por ello que también formamos menos parte de la mitología, formamos menos parte de la narrativa y por ende también protagonizamos menos historias, porque existe una falta de voluntad muy importante dentro de los espacios deportivos a tenernos a las mujeres como protagonistas, y es por ello que yo celebro tanto la existencia de la Liga MX femenil, porque nos lleva a ver a mujeres a ganarse la vida con su cuerpo, no de la manera en la que nos enseñaron que las mujeres se ganan la vida con su cuerpo, los lunes por la noche en televisión de cable, jugando fútbol. Es una cosa maravillosa. Yo nunca me hubiera imaginado ver algo así en mi tiempo, en mi vida. Y hoy en día lo tenemos. Y eso irrumpe en la manera en la que nosotros concebimos el deporte, irrumpe la manera en la que concebimos el éxito para las mujeres, irrumpe la manera en la que estas mujeres se ven a sí mismas. Y eso es un cambio muy importante en nuestro horizonte. Entonces, al tener a más mujeres protagonistas de deportes, es lógico que tengamos a más mujeres detentando el discurso público, y eso lleva a que empecemos a normalizar la representación y la presencia de grupos históricamente olvidados de la narrativa tradicional. Pero ¿qué pasa? Las mujeres que nos insertamos en el periodismo de deportes sufrimos de una profunda falta de credibilidad de la audiencia, porque se los decía, ¿no? ¿Cómo una mujer va a hablar de fútbol? ¿Y por qué una mujer no va a hablar de arquitectura, de cocina, de lo que ustedes quieran? ¿Por qué? Porque existen estas ideas preconcebidas. Y lo que yo empecé a notar es que no únicamente existía una profunda falta de credibilidad, sino que esta también se demostraba en un discurso de odio. Porque acá yo quiero ser muy clara. Hay una diferencia sustancial entre la libertad de expresión y el discurso de odio. El discurso de odio tiene que ver con minimizar a otros grupos de personas por el simple hecho de existir, o porque hay algo que a mí me genera ruido y yo no he logrado deconstruir mi cabeza lo suficiente como para entender qué es lo que me genera pensar así, o quién me dijo que eso era lo correcto. Entonces, noté que eso no es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho por el cual mucha gente ha muerto y peleado para que lo podamos tener, y me parece muy vil ensuciarlo pensando que me están censurando solamente porque yo no puedo expresar un discurso de odio hacia un grupo de personas. Noté que existen distintos perfiles al interior de los medios deportivos.
evidentemente, así como existen más de 3,000 millones de perfiles distintos de mujeres, porque cada una de nosotras es única y distinta. Pero, por ejemplo, mis compañeras que se dedican al entretenimiento eran sujeto de insultos y descalificaciones, al igual que yo, que sí me dedico al periodismo. Y ellas nunca han querido declararse tal cual como periodistas. Y fue así que lanzamos esta campaña que les quiero compartir, porque así fue como Versus llegó al mundo, y eso sigue siendo para mí un enorme orgullo. Entonces, si me permiten, voy a ver si lo logro. Aquí está. Quisiera compartirles este video, que es la primera campaña que nosotros lanzamos junto con Versus. Así fue que nosotros llegamos al mundo, así fue como Versus se presentó, y fue muy interesante porque después de haber lanzado esta campaña, evidentemente existió lo que en inglés se denomina backlash, o una nueva reacción, un nuevo latigazo, en donde pues fuimos objeto de más de esta clase de mensajes y de críticas y esto les podrá parecer que es algo que ya sucede día con día, pero cuando nosotros nacimos hace 3 años, y miren qué rápido avanza el tiempo en la era digital, esto apenas era una bola de nieve que estaba empezando a crecer. Y lo que nosotros hemos siempre pensado es que no debemos normalizar la violencia, porque hoy por hoy muchas veces el discurso tiene que ver con no hagas caso de lo que te dicen en redes, son troles. Y sí, creo que tenemos que tener una coraza que justamente no permita que esto se inserte en nuestra vida diaria, en donde desde que me despierto hasta que me voy a dormir, lo único que leo sobre mí son insultos y maltratos. Entonces, evidentemente tiene que existir esa coraza, pero tampoco podemos vivir en un mundo en el que normalizamos las violencias, porque no es correcto que a una mujer por ejercer su profesión se le refiera de esta manera, por estar entrando en un terreno históricamente masculino. El deporte, además de todo esto, es una industria multimillonaria. Me parece que tiene que tener la inclusión y la presencia de distintos grupos, porque nos significa, además,
una representación de quiénes somos, de lo que hacemos, de cómo podemos mostrarnos ante el mundo. Y en ese sentido, es muy importante tener una mayor fiscalización de lo que sucede en medios de comunicación y de cómo las grandes empresas de redes sociales, por ejemplo, responden ante esto. Es muy interesante porque tenemos una liga femenil extraordinariamente bien posicionada, que ha generado revuelo alrededor del mundo, y creo que no hemos logrado entender el magnetismo que tiene y la importancia que tiene la representación de estas mujeres en estos espacios. Entonces, es por ello que nosotros también hemos estado trabajando en un observatorio de medios. Cuando arrancó la pandemia, parecía que esta era una situación distópica, ¿no? Que ni George Orwell la hubiera podido imaginar. Y hablando de nuestro metro cuadrado, un mundo sin deporte. Un mundo en el que no hay un espectáculo cada fin de semana, todos los días incluso, ¿no? Rarísimo. ¿De qué vamos a hablar los medios de comunicación especializados en deporte? Fue una tarea impresionantemente complicada, pero lo notable de esto es que hubo quienes encontraron una posibilidad de reinventarse y hubo quienes no. Lo interesante de todo esto es que, si bien la pandemia canceló todos los deportes, la manera en la que nosotros le contamos la historia al mundo siguió bajo los parámetros a los que estamos acostumbradas y acostumbrados, que es una nulificación de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. ¿Y cómo voy a nombrar algo si no lo puedo ver? ¿Cómo me voy a identificar con algo si no existe? Cuando yo crecí en los 80 y los 90, y ya me estoy balconeando, había poco marco referencial en cuanto a atletas mujeres. Entonces yo me tenía que identificar con Michael Jordan, pero se imaginarán que, bueno, Michael Jordan y yo no tenemos muchas cosas en común, sobre todo empezando por la estatura, ¿no? Entonces era difícil encontrar un marco referencial para que yo sintiera que había alguien a quien yo podía seguir. Estaba Steffi Graf, porque las tenistas, afortunadamente, desde Billie Jean King, han estado ahí. Pero ¿alguna vez se han preguntado a ustedes por qué los deportes más populares en la rama femenil y los que más se muestran en deporte, y miren que son deportes que me encantan, son aquellos en donde las mujeres utilizamos ropa entallada y maquillaje? La gimnasia, el nado sincronizado, el tenis y algunos otros más, el patinaje artístico. ¿Por qué no son populares otros deportes? Porque hay alguien que está tomando la decisión de mostrarnos a las mujeres en ciertos contextos que resultan favorecedores para una cierta manera de vernos. Y esa es una elección que desde los medios de comunicación permea la manera en que las personas ven el mundo. Y eso, en cuanto a la identificación de las niñas y mujeres con marcos referenciales, es un tema muy importante. Y eso hay que analizarlo y hay que diagnosticarlo. Entonces, imagínense, si de por sí nuestra presencia es poca, ¿qué pasa en la pandemia cuando no hay deporte? Se habló de las condiciones laborales de las futbolistas, se habló de algunas situaciones, sí, pero no únicamente tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con la calidad. Y por ello es que también quisiera compartirles este video en donde hicimos un resumen de este primer acercamiento, de este primer piloto a nuestro observatorio de medios, que a partir de ahora es un proyecto que estaremos expandiendo y trabajando a lo largo del próximo año, si es que las condiciones lo permiten. A ver, déjenme ver si lo puedo lograr. Es un poco complicado esto. Ya me balconeé y les dije que yo crecí en tal época. No soy todavía nativa digital, pero intento hacerlo lo mejor posible. A ver, aquí está. Okay. Haz un ejercicio rápido. Visita tu sitio preferido de información deportiva. ¿Cuántas mujeres ves como protagonistas de las notas? Las mujeres apenas existimos en los medios deportivos.
Nunca hay espacio para las deportistas. La agenda está muy apretada. Sin embargo, una pandemia puso en pausa el deporte y en urgencia a los medios. Versus y Apuntes de Rabona, iniciamos un seguimiento de medios durante 8 semanas. Para el análisis final, nos enfocamos en 4 medios, seleccionados mediante el criterio del volumen de contenido que difundieron en Twitter, red que marca las tendencias. Medio Tiempo, Récord, La Afición y TUDN. Ajustamos la lupa para encontrar contenido sobre deporte femenil, mujeres deportistas, mujeres que dirigen y participan. Ajá, no hay espacio para el deporte femenil, pero observamos otro tipo de contenidos, de baja calidad, aunque estén vinculados a la actividad deportiva. Registramos contenidos machistas o sexistas, esos que glorifican a los atletas por su vida sexual y reducen a las mujeres a trofeos, esos que hacen un espectáculo a partir de los casos de violencia de género. Sí, los medios deportivos también buscan entretener, pero la proporción de contenidos sin vínculo directo con el deporte es excesiva. Chismes, tecnología, cine y televisión tomaron el protagonismo. De la asombrosa cantidad de 902 contenidos observados bajo estos criterios, apenas la cuarta parte estuvieron dedicados al deporte femenino. ¿Queremos ver a mujeres en los medios? Sí, pero necesitamos representaciones de calidad. El 10 de mayo, todos quisieron hablar de las madres deportistas. También cuando la Liga MX sufrió por recortes de sueldo y de plantilla. La polémica sí vende. Y en pleno suspenso olímpico, las atletas tuvieron espacio, aunque discreto. No tan rápido. Hallamos que el 8.3% de los contenidos de deporte femenil no suma, al contrario. Los medios muestran fotografías que no ilustran, invitan al morbo, notas que estereotipan y cosifican a las deportistas, adjetivos que discriminan. Los medios, como vemos, tienen otras prioridades. Hacer una novela de la violencia de género no es entretenimiento. Falta capacitación sobre perspectiva de género en las redacciones. Te hablamos a ti, medio deportivo. Urge revisar el concepto de entretenimiento. ¿Por qué nos importan los trucos de magia de un comentarista en cuarentena? Y sí, las deportistas sufren la desigualdad, pero hay mucho más que decir sobre ellas. Los medios construyen significados. Al deporte femenil, omitido durante tanto tiempo, le quedan historias por contar. Queremos ver a las mujeres representadas en su diversidad, que las niñas puedan verse en ellas, que los hombres reconozcan que la cancha también es nuestra. Bueno, pues ahí estaba justamente esta primera aproximación que hicimos al estudio de los medios de comunicación, porque existe muy poco estudio en cuanto a medios de comunicación deportivos en México. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, a ver, díganme ustedes a qué restaurante han entrado. Si hay una pantalla, siempre va a tener deporte. Siempre. Estamos rodeados y no tiene que ver con que seamos grandes apasionados y entonces nos guste ver todo el tiempo fútbol. Es más, ¿por qué solo hablamos de fútbol? Y por ahí un poco de fútbol americano, pero no hay una verdadera diversidad en la representación de los deportes y yo puede que me esté dando un balazo en el pie porque yo soy especialista en fútbol. Me gustan mucho otros deportes, pero mi especialidad es el fútbol. Sin embargo, me parece que tiene que haber lugar para muchas otras aficiones, para muchos otros gustos, para mucha otra diversidad. Y en ese sentido, estamos muy contentas de estar arrancando con este proyecto, así también con un proyecto que tiene que ver con la primera liga femenil en nuestro país, con contar esa historia con la que nos contaron las futbolistas. Y bueno, francamente es para nosotros un gusto poder presentar esto frente a toda esta audiencia, que ustedes nos acompañen y que tal vez puedan compartir algunos de nuestros puntos de vista y nuestros conceptos, porque yo estoy absolutamente segura de que el deporte es una fantástica herramienta, es un caballo de Troya, como me gusta decirle, nada más que depende de qué es lo que le metemos en la panza a ese caballo de Troya, cómo lo vamos a presentar.
y me parece que tenemos un área de oportunidad importantísima, tenemos la facultad de permear en la manera en la que vemos el mundo y de paso, además, llevar a las personas a practicar algo maravilloso como lo es el deporte. O sea, sanear todas esas instituciones, tener un acceso pleno para las niñas y para los niños desde muy jóvenes. Sobra que lo diga, pero lo voy a hacer igual. México es el país número 1 con obesidad infantil. ¿Cómo pretendemos, y también de adultos, cómo pretendemos tener adultos sanos y que practiquen deporte si no se los inculcamos desde muy pequeños? Es muy difícil disciplinarse y empezar a hacer deporte cuando tenemos 35, 40, 45 años y ya tenemos un problema de salud encima. El deporte es un romance que cuando lo encuentras, ese sí dura para toda la vida. Antes de que pasemos a las preguntas, solamente quiero darles la posibilidad y compartirles un video más. Trabajo en la televisión, trabajamos con medios, nos gusta mucho ser muy visuales, pero este es un video del cual me siento particularmente orgullosa porque habla de lo que hemos caminado en estos 3 años y hacia dónde queremos ir, y ojalá también ustedes quieran arrancar este camino con nosotros. El deporte está en todos lados. Lo practicamos, lo seguimos, lo disfrutamos y a veces lo sufrimos, lo vivimos. Su omnipresencia le concede un gran poder. Es fundamental para el entendimiento de la realidad que habitamos y es a la vez una herramienta significativa para reconstruirla y transformarla. Estamos en pleno siglo XXI, pero todavía es muy complicado ser una mujer que compite, que dirige y que reportea. No importa que haya sido el sueño de miles desde la infancia. Si lo que quieren es vivir del deporte, no basta con tener preparación, también hace falta buena suerte. No creemos que el acceso al deporte en ningún nivel deba depender de la suerte. Por eso, en 2017 fundamos la ONG Versus. Nuestra misión es lograr una sociedad incluyente que elimine barreras de género, raza y clase mediante el acceso a los beneficios de la práctica e información del deporte. Aún hay mucho trabajo que hacer, así que hemos enfocado nuestros esfuerzos en varios frentes. Formamos parte de pláticas, conversatorios, mesas redondas y conferencias. También hemos impartido talleres, como el que realizamos para el cuerpo técnico y las jugadoras de Monarcas Morelia en conjunto con CONAPRED en 2018, después de que su director técnico sugirió que la falta de gol en un partido se debió a que eran mujeres jugando. Participamos en acciones colaborativas, como los 3 editatones que armamos entre 2017 y 2018 junto con Wikimedia México y el Centro de Cultura Digital, para que las historias de las atletas existan también en línea, gracias al trabajo e interés de otras mujeres. También buscamos generar una conversación alrededor de los temas y problemáticas que rodean al mundo deportivo. Y lo hemos logrado con nuestra presencia en redes sociales, sobre todo mediante campañas de comunicación. La primera llegó de la mano de nuestra fundación en 2017 y sirvió como un recordatorio de la violencia digital que persigue a aquellas que se atreven a hacer del periodismo deportivo su profesión. Un año después, como respuesta al acoso vivido por una reportera mientras transmitía en vivo las celebraciones fuera de un estadio, lanzamos #UnasSomosTodas. Y en 2019, en el marco del Mundial de Fútbol de Francia, presentamos la campaña More Than a Paycheck para preguntarle al mundo, ¿dónde está Ada? Y es que la mejor jugadora del mundo y primera ganadora del Balón de Oro decidió ausentarse de esta competencia para reclamar el trato desigual que recibe el representativo femenil de su país. Su reclamo sigue teniendo eco alrededor del mundo. También en 2019 montamos la exposición temporal El mito de Sísifa, con la que buscamos visibilizar la desigualdad de oportunidades que históricamente ha hecho del deporte un campo casi prohibido para las mujeres. En 2020 desarrollamos un observatorio de medios deportivos para encontrar los patrones que hay en el manejo de la información sobre las ramas femeniles y las diferentes maneras en que desde las redacciones se refuerzan las barreras que impiden la entrada al deporte. En estos 3 años de existencia, Versus ha trabajado para que mujeres de todas las edades y contextos puedan acceder al deporte. También para que todos puedan aceptar que el balón ya está en nuestra cancha y no lo vamos a soltar.
Y bueno, ahí está entonces este resumen del trabajo que llevamos haciendo ya orgullosamente desde hace 3 años. Quiero agradecerle también al extraordinario equipo de Versus, porque son increíbles todas. Somos una ONG pequeña, pero hemos tenido extraordinarios logros, me parece. Seguimos generando un impacto muy importante y evidentemente con el acompañamiento de ustedes y también haciendo eco de las labores que hacen tantas ONGs y tantas fundaciones y tanto trabajo a lo largo y ancho de nuestro mundo. Bueno, creo que vamos entre todas y todos a construir un mundo un poquitito mejor de lo que lo encontramos. Así que de esta manera, bueno, estoy yo ya cerrando. No sé si hayan algunas preguntas todavía, pero bueno, desde acá nuevamente agradecerle a Grupo México, agradecerle a todos ustedes y lo voy a repetir. Yo simplemente doy la cara, pero hay un extraordinario equipo de mujeres y de hombres también que trabajan en Versus y para mí es una enorme satisfacción poder aprender de todas ellas. Muchas gracias, Marion. Sí, como bien lo mencionas, estamos, o sea, tú estás aquí en casa, en este foro de casi 300 personas ya. Todas estas son instituciones de la sociedad civil que saben perfecto lo que es trabajar a diario para hacer de este país un poquito mejor. Y sí, tenemos, de hecho, bastantes preguntas y comentarios de los asistentes. Primero quiero empezar con hacerte algunas felicitaciones de Gerardo Douglas, Atenodoro Ruiz, Reinita Durán, Innova C, Andrea Presi, todos felicitándote mucho por el trabajo que hacen desde Versus y por tú ser un gran referente en México como una mujer líder. Y voy a pasar a hacerte algunas preguntas. Hay bastantes, déjame ver con cuáles empezamos. Creo que voy a empezar con una que me llamó mucho la atención porque te pregunta Yesenia López, ¿de dónde tomas las fuerzas día a día para continuar con esta lucha? Hola, Yesenia, muchas gracias por tu pregunta. A veces yo tampoco lo sé y creo que de repente tenemos como esta imagen de figuras imbatibles, ¿no? Y no es así. Muchas veces me canso, muchas veces me frustro. Con mis afectos y mis personas cercanas me desahogo y todos los días me siento frustrada. Me duele mucho ver lo vulnerables que son tantos grupos y que históricamente los hemos olvidado en nuestro país. Me duele mucho este mito del exitismo y que el cambio está en uno mismo. Creo que el cambio está en todos nosotros. ¿Y de dónde saco las fuerzas? Pues de otras personas que me inspiran, como ustedes, que estoy segura que todos quienes estamos aquí estamos buscando hacer las cosas un poquito mejor, de mi equipo de trabajo, de darme cuenta que hay un impulso, hay unas ganas enormes de parte de muchísimas personas de que quienes estamos acá marquemos algo para las generaciones y los grupos que vienen detrás de nosotros y que desde nuestro privilegio, porque lo tenemos, busquemos ampliar un poco el espectro para todas y para todos. Y saco la fuerza también de darme cuenta de que siempre han existido contrapesos históricamente y a mí me gustaría estar del lado de la fotografía del que buscó la unión, que buscó la pertenencia de todos, ¿no? Siempre pienso en esta imagen, por ejemplo, de cuando Estados Unidos todavía atravesaba la segregación y unas personas afrodescendientes se sentaron en un lugar que estaba destinado para los blancos. Y entonces los llenaron de catsup, ¿no? Los maltrataron, les hicieron de todo. Y hay una foto de ese momento. Y siempre pienso, ahí hubo unas personas blancas que también se sentaron con ellos y digo, ¿de qué lado de la foto quiero estar? ¿Cómo quiero pasar la historia? No, yo no voy a ser la persona que le llenó de catsup la cara a otra persona por sentarse en un lugar que no debía. Yo voy a ser la persona que intentó desaprender tantos conceptos horrendos que hemos aprendido en la vida y decir, yo quise hacer algo un poquito mejor para los demás. Es de ahí de donde saco las fuerzas. Muchas gracias. Voy con la pregunta número 2. Francisco Mayorga nos pregunta, ¿qué es lo que se necesita para que el fútbol femenil tenga tanto impacto como el varonil?
Mira, para empezar necesitamos otros 100 años, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente que opina sobre fútbol femenil no sabe que estuvo prohibido por la FIFA durante casi 60 años. Los clubes que le permitían a las mujeres en sus campos oficiales practicar este deporte corrían el riesgo de ser desafiliados. Y aún así las mujeres seguimos jugando fútbol en las sombras, con la prohibición, con un montón de situaciones. Entonces, creo que lo que hace falta es voluntad y de construir nuestros machismos, porque tenemos siempre esta lógica de el día que produzcan lo mismo, van a poder ganar lo mismo. Eso nos lo han dicho durante siglos y tampoco nos lo cumplen. Entonces, la verdad es que mejor vamos a enfocarnos en otras cosas, como por ejemplo la voluntad para invertir, la voluntad para tener los partidos en prime time, la voluntad de los aficionados y las aficionadas, ustedes, de irse a comprar una camiseta de su jugadora favorita, de prenderle a la tele e ir al estadio cuando se podía o cuando se pueda, a ver a sus futbolistas favoritas, de reclamarle a los clubes que les den mejores condiciones laborales. Me parece que no es nada absolutamente descabellado. Lo que pasa es que sigue existiendo, repito, y lo vimos con lo del observatorio de medios, una falta de voluntad de hacernos protagonistas de la narrativa pública. Las futbolistas hacen su chamba, son increíblemente profesionales, se entrenan todos los días, trabajan, entrenan la misma cantidad de horas que los hombres, trabajan la misma cantidad de horas, o sea, el partido no dura menos tiempo, dura exactamente lo mismo, juegan igual, pero ¿qué pasa? La gente no le quiere invertir, los patrocinadores no les interesa entrarle. Curiosamente, cuando los proyectos tienen que ver con las mujeres al centro, hay como una aversión al riesgo muy interesante, cuando los hombres históricamente no se han caracterizado por su aversión al riesgo, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias. Estamos dejando tus redes sociales en el chat, porque hay todavía muchas personas interesadas en conocer un poco más de tu trabajo. De hecho, algunas instituciones perdóname, ya te quieren. Si nos quieren escribir a nuestro correo es versus@versus.mx. Entonces ahí también estamos a sus órdenes. Discúlpame. No te preocupes, justamente te iba a decir que hay quien te quiere contactar, entonces qué mejor que directamente con su correo para que ahí cualquier otra pregunta, comentario, si quieren colaborar con Versus, ahí es donde. Pues yo nada más que decirte que muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Creo que quién mejor que alguien que tiene las manos en el lodo para hablarle a las organizaciones sobre lo que es tener un impacto real en México, ¿no? Para no dejar pasar la oportunidad, te queremos dar un reconocimiento virtual. Ay, ya después gracias. te lo haremos llegar en vivo, por lo pronto será en virtual. No sé si nos pueden ayudar a pasarlo y si no, de todas maneras te lo mandamos, pero agradecemos muchísimo tu aportación el día de hoy. Y pues creo que ya se nos acabó el tiempo, pero allá dejamos el correo de contacto para cualquier otra duda o comentario que tengan con Marion. Muchísimas gracias, creo que ya está en pantalla tu reconocimiento. Muchas gracias, sí, lo alcancé a ver. Gracias nuevamente a Grupo México. Gracias a ustedes también por escucharme. Vivimos en tiempos en los que cada vez es más difícil escucharnos y me siento muy honrada y es un enorme privilegio haber podido compartir nuestra experiencia con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Marion.